Electoral Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, como ya ha anunciado el consejero Benito Nasif, efectivamente está circulándose entre los integrantes de la mesa del Consejo General un documento de que hace modificaciones al proyecto originalmente circulado desde la comisión. Y quiero hablar de esas modificaciones para situar, digamos, la propuesta que está a consideración. El tema de debate en esta ocasión por segunda vez en el Consejo General está asociada a la determinación de dejar visible el número de calle y el número de casa interior y exterior en la credencial para votar. Lo que viene proponiéndose desde la comisión y que yo suscribo es que efectivamente después de un ejercicio de ponderación funcional y de derechos es posible arribar a la conclusión de que el Estado debe, como ha dicho el consejero Nasif en su intervención de manera muy clara, debe tutelar con integralidad tanto el ejercicio de derechos que son solo posibles a partir del uso de la credencial, derecho a votar, derecho a identificarse, sin que, si no lo determina de esta manera, tenga que revelarse algunos de los datos que constituyen parte de su derecho a la intimidad. El Estado tutela, a partir del artículo 1, esta condición si el ciudadano decide que quiere que sus datos de número de calle, de casa, sean visibles. El proyecto que aquí tenemos permitirá que el ciudadano, en ejercicio de su libertad y de su responsabilidad, así lo haga. El ciudadano que en uso de su libertad y su responsabilidad determine que esos datos no deben ser visibles, también lo puede manifestar. Y el diferendo que aparece con el proyecto de la comisión era, déjenme decirlo así, por el orden de los factores en el proceso propiamente de preguntar al ciudadano en su elección. El proyecto viene diciendo todos los datos serán invisibles, salvo que el ciudadano expresamente establezca su deseo de que sean visibles. Y la modificación de fondo que aquí se propone está asociada a que la autoridad no predetermine ni que sean visibles ni que no lo sean, lo que hace que el ciudadano esté en posibilidad, sin ningún proceso, digamos, previo en el procedimiento de obtener la credencial por parte de la autoridad, de inducir una u otra respuesta, que quede en su propia determinación con una autoridad que le presenta las dos opciones, no que asume una como la condición necesaria y ofrece la otra. Esta sutileza era parte del debate que se daba con los planteamientos que expresó particularmente la consejera Elizondo en la comisión, que es, por cierto, como sabemos, la única consejera que acompaña el proyecto como parte de esa comisión. En busca de llegar a una posición común, es que hemos acercado posturas para que sea este el procedimiento que se lleve a cabo, y debe señalarse que el debate, y también pareciera un asunto menor, pero no lo es, los datos estarán encriptados
siempre, lo que estamos discutiendo es si esos datos encriptados son visibles o no son visibles. Ese es el debate que aquí se señala, es decir, si aquello que está como tal en la banda encriptado, el ciudadano quiere que se mantenga visible o no. Es un asunto quizá con una condición técnica, pero vale la pena decir que de todas maneras, aunque sean visibles, permanecerán de todas maneras en la parte posterior, porque habrá otras llaves en otros momentos para autoridades y para otras instancias que puedan hacer o entrar, si así lo determina el ciudadano, a esa información. Dicho lo cual, las demás observaciones solo son consistentes con esta condición o de forma, no tendrían ni merecerían, digamos, un asunto de mayor explicación, pero todo está buscando un propósito en donde la autoridad efectivamente dé libertad y revelo una cosa, una conversación que teníamos ahora, el presidente del Consejo y yo, que era sobre esto que pasa en las encuestas cuando no hay un proceso de inducción previa a una determinada respuesta. Por lo que se trata aquí es de mantener en todos sus términos y en todos sus aspectos la libertad de los ciudadanos en relación a este particular tema. No ha sido un debate sencillo, ha sido un debate largo que ha incluido un posicionamiento del tribunal sobre la ausencia de una debida motivación y fundamentación asociada a la posibilidad de que los datos no fueran visibles, que esto fue lo que el tribunal nos ha pedido. Un análisis funcional, un análisis en relación a estos derechos. Tengo la convicción de que a partir de este ejercicio de ponderación, respetando desde luego otras posturas, los consejeros y las consejeras electorales hemos arribado a la conclusión de que el ejercicio de un derecho como votar, como identificarse, no tiene que obligar, si así no lo determina, a nadie a revelar aspectos de su intimidad. Creo que de esa manera honramos la modificación que los legisladores hicieron a la Constitución en términos de la reforma en derechos humanos y damos un paso muy importante en un instrumento que es fundamental para la vida de las mexicanas y los mexicanos mayores de 18 años en el ejercicio de sus derechos. Vuelvo a recordar una cosa, es la credencial para votar con fotografía en México el elemento fundamental para ejercer el derecho a la identidad de las mexicanas y los mexicanos. Pero es además fundamental porque es el único que no impone a quienes tienen más de 18 años ni una capacidad económica, ni un nivel educativo específico para ejercer ese derecho. Por esa razón es de enorme trascendencia el debate que hoy tenemos, porque es primordialmente el elemento con el cual se ejerce el derecho a la identidad. Yo agradezco a la consejera Marván, consejera Elizondo y al consejero Córdoba el que hayan construido las condiciones de posibilidad, aún en la diferencia, para traer un proyecto de acuerdo a esta mesa que pueda ser acompañado por la mayoría de los consejeros electorales, y eso también honra la responsabilidad institucional con la que ellos intentan conducir su esfuerzo en la Comisión del Registro Federal de Electores. Lo digo en medio de una diferencia que tenemos de fondo sobre el sentido del proyecto. De este modo, creo que podremos dar un paso, me parece, en una nueva interpretación del sentido
de nuestra credencial para votar y del conjunto de modificaciones que muy probablemente se adviertan en lo sucesivo. Gracias, consejero. El diputado Luis Antonio González Roldán desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Bueno, por supuesto que la acepto y además las voy a extrañar muchísimo porque ya me voy casi, licenciado. Gracias, consejero. Proceda, diputado, por favor. Presidente, el tema es un tema de requisitos de la credencial para votar y el si se vuelven potestativos o no en el ciudadano. Ese es el tema de fondo desde una perspectiva personal. Sé que conlleva esto ya múltiple discusión al interior del seno de este Consejo. Salvaguardar los aspectos de intimidad ya vinculado o concatenado con otra normativa que no existía en el origen del COFIPI, que fue evolucionando en el devenir del tiempo, y una potencialización de los derechos humanos y el garantismo que ha dado ya el ámbito constitucional. Señor consejero, me queda muy clara la expresión. La idea es hacer potestativo al ciudadano la facultad de incorporar lisa y llanamente un requisito establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en la credencial para votar como requisito, o a encriptarlo. La pregunta es en relación a, ¿no se estaría generando un precedente de riesgo donde en el uso de ese garantismo que le conlleva al ciudadano se pudiesen codificar otros datos a petición del propio ciudadano, al hacer ya potestativa la facultad de cómo quieres tu credencial y cómo podría atender esa situación el propio Instituto Federal Electoral? Porque es un tema que genera un precedente que puede llevar a otros espacios. Por su respuesta, gracias, señor consejero. Gracias, diputado. Para responder, el consejero electoral Alfredo Figueroa. Bueno, muchas gracias al diputado por la pregunta, porque da la oportunidad de una reflexión que no es poco importante. Primero, debe quedar claro que la autoridad electoral conocerá todos los datos de todos quienes están inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal. Número de calle, número de casa, interior y exterior. Este no es el debate. El debate es si esos datos son visibles o no visibles. Estos en particular que señalo. Y el diputado plantea si la autodeterminación informativa, como derecho, no conllevaría, por ejemplo, a que no aparecieran otros datos. Vamos a poner un ejemplo, el número de sección. Bueno, el ciudadano no podría, dado este precedente, porque no se encuentra, en función del estudio de ponderación que hemos hecho, en la esfera de sus derechos vinculados a la identidad, a la privacidad, perdón, que es el elemento de la sección electoral u otros. Solo puede ser tutelar aquello que es parte de la esfera vinculada a su intimidad. Esta autoridad no podría, en mi opinión, aunque mi opinión, no volveré a tener opinión en esta mesa sobre este tema, no podría hacer una autodeterminación en otros aspectos que no son parte de la potestad ni del derecho fundamental, que es el que hoy se tutela. Por ejemplo, el de sección o cualquier otro que estuviera presente en relación al particular. Gracias, señor consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra la consejera electoral Macarita Elizondo Gasperín. Gracias, consejero presidente. Yo quiero manifestar en el Consejo General que coincido en la motivación y fundamentación del proyecto de acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración, al señalar que en términos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todas las autoridades administrativas en el ámbito de nuestras respectivas competencias debemos interpretar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, obviamente de manera
que más beneficie a las personas. Esto implica ya de por sí el principio pro persona, y que el Consejo General cuenta con esas atribuciones para dictar acuerdos que tiendan a instrumentar la validez temporal, el uso y sustitución de un determinado